podemos extender la funcionalidad de RStudio a través del uso de add-ins. Los add-ins que están acá en este menú nos permiten ejecutar algunas funciones de forma interactiva, haciendo clic en un menú. Nosotros podemos instalar nuevos add-ins directamente de internet, pero la forma más fácil de hacerlo es instalando un paquete en R que se llama add-ins list, para lo cual ejecutamos el comando install packages add-ins list. Y una vez que hagamos eso y vayamos a add-ins, vamos a poder hacer clic acá en Browse RStudio Add-ins. Eso va a abrir una nueva ventana donde vamos a ver una lista de todos los add-ins disponibles. Una vez que encontremos el que queremos instalar, los add-ins nos permiten, por ejemplo, ordenar nuestro código, como el add-in Styler, o hacer tablas o exportar tablas. Por ejemplo, podemos hacer clic en Styler, ya lo tengo instalado. Si es que hacemos clic en uno que no está instalado, simplemente apretamos el botón verde y se va a instalar. Después cerramos esta ventana y vamos a Add-ins y vamos a ver acá que, por ejemplo, Styler, que nos permite ordenar nuestro código, está instalado y si queremos aplicarlo, es simplemente cosa de hacer clic. Entonces los add-ins nos van a permitir extender lo que podemos hacer con RStudio a través de estos menús.